Hola, hola, bienvenidos a este segundo cuatrimestre. Y antes de empezar la clase, déjame felicitarte porque ya llegaste a este proceso que es magnífico, es fantástico, es una carrera hermosísima y que créeme que no te vas a arrepentir de continuar estudiando esta carrera, ¿no? Entonces vamos a empezar de lleno con este segundo cuatrimestre, primera materia que vamos a llevar de la mano de la psicofisiología. Cuando nosotros empezamos a estudiar la carrera de psicología, muchas veces creemos que nos vamos a enfocar solamente a una cuestión de trastornos mentales, de enfermedades mentales o algo referente a ese gran cliché que existe en nuestra sociedad, que el psicólogo solamente está en un consultorio, está en un psiquiatra, está en un hospital, y no es cierto. El psicólogo tiene tantas formas de intervenir que es multifacético y es sumamente apreciado en muchísimas áreas, que ya lo irán descubriendo a lo largo de toda la carrera. ¿Qué pasa en este actuar? Nosotros como psicólogos tenemos que conocer un poquito de la cuestión biológica, y esta cuestión biológica la vamos a descubrir de la mano de la psicofisiología y los procesos mentales. ¿Por qué de la mano de la psicofisiología? Dado a que pues esto es meramente conocer el cerebro, conocer sus apartados, conocer sus nombres específicos, porque créanme que en consulta a nosotros nos llegan pacientes psiquiátricos donde nos habla el psiquiatra, ¿no? Con términos meramente médicos. Hay una afectación en el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, occipital, etcétera, etcétera, etcétera. O existe esta afectación de tal área, va. Y todo ello, pues nosotros tenemos que conocer a grandes rasgos, pues de qué se trata, ¿no? Por eso la materia de psicofisiología, que más adelante se van a complementar con materias como psicofarmacología, que vamos a lograr entender cómo los fármacos actúan dentro del cuerpo humano y qué tipos de fármacos existen dentro del mundo de la psicología. Sin más por el momento, pues vamos a empezar con la materia, este primer módulo, que es el origen de la psicofisiología y los procesos mentales. Todos recuerden que todas estas materias están cargadas en su plataforma. Ya en la Biblioteca Digital México ya encontrarán las diapositivas, encontrarán todo para que se puedan ir apoyando y vayan acompañando esta parte de su grabación, ¿vale? ¿Qué pasa con la psicofisiología? La psicofisiología data del siglo XIX. Es una ciencia un tanto moderna porque sus saberes se le empezó a dar interés a partir del siglo XIX. Antes sí había un interés ante toda esa situación, pero se decía que era por una cuestión divina. Por ejemplo, en la Edad Media un trastorno mental era catalogado como una cuestión eh, demoníaca, algo, un castigo divino o una maldición, ¿no? Y precisamente por eso había tantas, pues sí, cacería de brujas y todo ello, acordar la historia. Pasando el tiempo se van dando cuenta pues que no es así, no siempre tiene que ser algo divino, tiene que ser algo proveniente de una maldad, sino que podía haber diferentes trastornos que se afectaban de forma el cerebro. No se les investigaba tanto porque, si ustedes recordaran un poquito de la historia de la psiquiatría, los tratamientos que se ocupaban en el siglo XIX eran tratamientos como una lobotomía, que te quitaran parte del cerebro. Eran tratamientos con choques eléctricos, con terapia con chorros de agua, cosas de esa índole que pues llegaban a modificar algo, sí, pero no por las razones que ustedes creen, con una cura, sino porque había una afectación mayor que inhibía ese comportamiento, ¿no? Este término fue utilizado por psicólogos en el siglo XIX
Análisis de los mecanismos fisiológicos, productos de las actividades psicológicas, ¿no? Nosotros sabemos que sí, que pues el corazón no es el que ama. Eso ya lo tienen que tener bien claro. El corazón es un órgano que sirve para bombear sangre y se acabó. Pero la base de todo nuestro comportamiento está aquí, está en el cerebro. El cerebro nos ayudará a que pues tengamos esa conexión con el cuerpo en cuestiones de segundos, en cuestiones de milisegundos incluso, que nos ayuda a tener esa reacción ante diferentes estímulos, ¿no? Y doy lectura. Dice, la psicofisiología se distingue de la psicología fisiológica en que la psicofisiología analiza el modo en que las actividades psicológicas se producen o producen respuestas fisiológicas, mientras que la psicología fisiológica analiza los mecanismos fisiológicos que conducen la actividad psicológica. En otras palabras, la psicofisiología y la psicología fisiológica van de la mano. Uno estudia los procesos que tienen que llevarse a nivel neuronal, a nivel cerebro, encéfalo, para poder producir una reacción, y esa reacción va a ser estudiada, ¿no? ¿Por qué nosotros actuamos como actuamos? No es nomás por decir, es que actuamos porque sí, se acabó. No, hay un porqué de todo ello. Ahora, la psicofisiología es una rama antigua de la psicología. Estudia la relación entre los procesos biológicos y la conducta tratando de establecer los patrones de funcionamiento. Por ejemplo, ¿por qué? Porque muchas veces creemos que el depresivo, esa persona con depresión, llámese una depresión moderada, una depresión leve, una depresión profunda o una distimia, que son los modelos de clasificación de la depresión, porque esta persona no se puede curar echándole ganas. ¿Por qué no se trata de ello? Pues yo les puedo decir que es parte de esta cuestión psicofisiológica. Miren, yo tengo aquí un juguito. Tapo la marca para que no me diga nada. Donde, imagínense que este es el funcionamiento normal del cerebro. Nosotros tenemos que tener cierto nivel de un líquido, una hormona, un algo para funcionar, que ya veremos los nombres específicos, ¿no? Se dice que, bueno, yo tengo que tener este líquido hasta aquí para poder funcionar a lo largo del día. Pero ¿qué pasaría si yo nomás tuviera un poquito, nomás tuviera hasta abajo? Pues mi cuerpo, por más que le eche ganas, pues no va a poder. Si no, sería algo que tenemos que ver desde la parte biológica. El psicólogo nos aleja de la biología. El psicólogo nos aleja de la psiquiatría, de los psiquiatras, de los neurólogos, de todo ello. No, somos una rama complementaria. Nos complementamos entre todos. Hay doctores que dicen, ¿sabes qué? Estás bien, no tienes nada. Biológicamente, una cuestión de salud. Ve al psicólogo, ¿por qué? Porque seguramente tu malestar es psicológico y viceversa, ¿no? Me llega una persona que está teniendo un comportamiento errático, lo primero te mando a analizar, ¿qué crees que salió pues con todos los niveles hormonales desajustados? Perfecto, ya no me tocaba a mí, le tocaba al psiquiátrica, al médico, al psiquiatra trabajar sobre esa parte y seguramente cuando se corrija esa parte va a haber una modificación de conducta, ¿no? Estas se centraban en el estudio del sistema nervioso y el aparato circulatorio por su función de distribución hormonal. El sistema nervioso, ya lo veremos más adelante, está conformado por el encéfalo, por la médula espinal.
De ahí se va a dividir el sistema nervioso parasimpático, el sistema parasimpático, el sistema periférico, el límbico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente es todo lo que habita dentro de nuestro cerebro y la columna vertebral. Si ustedes tuvieran un cerebro conectado a un cuerpo, verían que el cerebro simplemente saca como una especie de ramificación a través de la columna vertebral que lleva diferentes cables. Si ustedes tienen interés de conocer un poquito más de ello, yo les diría que fueran al Museo de la Medicina ahí en Ciudad de México. Yo sé que algunos de ustedes no son de aquí del centro de la ciudad, pero bueno, pues al parecer hay un apartado digital de todo ello. ¿Por qué digo que este museo? Porque van a poder ver un cerebro con todas sus ramificaciones. Salen los nervios a través de la columna vertebral y se van ramificando por todo el cuerpo. Por eso es tan necesario cuidar toda esta parte. Un cuerpo puede funcionar sin cerebro pocos meses, pocos días. ¿Por qué? Porque no va a haber un comando que esté auxiliando. Por eso cuando se dice que hay una muerte cerebral, pues ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a quedar inerte y tarde o temprano pues sus funciones van a cesar, ¿no? El concepto de psicología fisiológica, disciplina psicobiológica, mente-cuerpo, que estudia los procesos neurobiológicos. Neuro, que habla de todo procesamiento mental, y biológico, esa parte que no se desapega. Es que el cerebro está dividido en lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo occipital, temporal y parietal. ¿Qué pasaría si había una afectación en el lóbulo frontal? Pues posiblemente la toma de decisiones, un poquito de la habla. En la parte trasera, donde se encuentra la nuca, pues pérdida de memoria. Y así nos podemos ir con cada parte del cerebro, ¿no? El cerebro va a conducir la conducta y la actividad mental. ¿Cuándo son esas conductas erráticas? Pues cuando hay una afectación. ¿A qué me refiero con errático? Por ejemplo, personas que dejan de comer, que dejan de hacer sus actividades como comúnmente lo hacían, pues posiblemente hay una afectación a nivel biológico que podría estar presentándose una depresión. En todo lo contrario, se vuelven personas muy activas, personas que están siempre de aquí para allá, que les cuesta dormir. Pero estamos hablando de una cuestión contraria a la depresión, una ansiedad, ¿no? Y todo ello lo podemos llevar al campo de estudio. Las bases biológicas de la psicología, tenemos que analizar primero el sistema nervioso. El sistema nervioso, como yo les decía, se va a dividir en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central, ¿qué es cómo está conformado? Con el encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? El cerebro. Y la médula espinal. La médula espinal es esos cablecitos. Yo siempre lo pongo como esos cables. Pero si lo quieres ver más técnico, esos nervios que van a bajar desde tu cerebro, desde tu encéfalo, a través del bulbo raquídeo, pasan por toda la médula espinal y se van a distribuir a todo el cuerpo. Por eso nosotros tenemos la columna vertebral, que es una protección ante todo ello. Es cuando van a un restaurante y dicen, pido sopa de médula. ¿Qué estás comiendo? Pues sí, la médula espinal, los nervios, todo aquello que se encontraba en medio de la columna vertebral, ¿no? En esta parte del encéfalo, pues se encontrará el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, que es el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Imagínense, este es el cerebro. El cerebelo se encuentra en la parte trasera inferior, que es la primera parte que se forma en el ser humano. Cuando están en el vientre materno en forma de feto, es la primera parte que se forma.
Se va a formar primero el sistema nervioso central y a partir de ahí se van a empezar a formar los órganos y todo ello. Pero es una cosa que ustedes pueden ver. Vean, ojalá tengan la oportunidad de ir a un ultrasonido con una embarazada y van a ver lo magnífico que es el cuerpo. ¿Por qué? Porque se van a empezar a formar los dos hemisferios, el cerebro, la médula espinal, y se ve tan claro hoy con tanta tecnología que pues es algo fantástico, ¿no? El cerebelo también se le conoce como el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una disección de cerebro, que es, les voy comentando en esta situación, en nuestra clase presencial les pido de forma, pues sí, un poquito de exigencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de nuestro desarrollo profesional. Yo sé que estamos en una carrera que es a distancia, es una modalidad 24/7, que ustedes van encontrando su ritmo de trabajo, pero ojalá ahí en esa clase presencial puedan tener el siguiente material, que es un cerebro, un cerebro de puerco o de res. Lo pueden conseguir en una carnicería. No son muy caros, serán 100, 200 pesos por mucho. La última vez que yo compré me costó 50 pesos. Una bandejita, un trapito o algo que con que cortar el cerebro. Es básicamente con un cúter se puede cortar. No hay tanto problema. Un cúter que tenga filo, vaya. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una disección de cerebro como parte de práctica de esta materia. Se prestan muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Yo les hablaba del cerebelo, donde cuando nosotros hacemos una disección del cerebelo, se va a empezar a formar un árbol, como el árbol de la vida. Aquellos que han practicado yoga o en el budismo conocerán este árbol. ¿Por qué? Porque se dice que ahí se aloja toda la vida, porque es la primera parte que se forma del ser humano y curiosamente ahí se alojan los recuerdos a largo plazo, ¿vale? Y el bulbo raquídeo es como una tripita donde salen todos los nervios hacia la médula espinal, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema nervioso periférico? En este sistema nervioso periférico se va a alojar todos los nervios, tanto los nervios motores y sensitivos. Motores que movilizan el cuerpo y sensitivos aquellos que te llevan a percibir el exterior, como los ojos, la boca, el tacto, la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano, la piel, el oído. Todos esos tienen nervios sensitivos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a percibir para poder decodificar lo que está pasando allá afuera. Hay muchas veces donde no podemos decodificar. ¿Por qué? Porque hemos perdido la sensibilidad, que esto pasa muy común cuando la piel se llega a congelar o llega a haber una quemadura de segundo o tercer grado. Cuando hay una quemadura de todos estos grados, se pierden esos nervios sensitivos. Y cuando se curan, dices que ya no siento en esa parte del cuerpo. No, ¿por qué? Porque los nervios se quemaron, ya sea por el frío o por el fuego, ¿no? En el sistema nervioso autónomo, como lo dice, no tenemos control de él, simplemente actúa. Y se va a dividir tanto en el parasimpático como el simpático. Eso va a haber una clase especial de todo ello, ¿vale? En esta parte, la psicofisiología es la rama de la psicología relacionada con las bases fisiológicas de los procesos psicológicos, que es básicamente lo que estamos comentando. Se solía llamar psicofisiología cognitiva hasta mediados de 1990. Estamos hablando de hace 25 años. Y actualmente se le denomina neurociencia cognitivas. Lo que hoy está en auge en todo el mundo son las neurociencias. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios donde dice cambia la forma de percibir, decodifica esa parte de las neuronas y modificarás todo. Son teorías de la cuarta generación que ya estaremos platicando un poquito más cuando veamos teorías de la personalidad.
¿no? Que igual viene en este cuatrimestre. En esa parte es una de las ramas más antiguas de la psicología. Estudia la relación entre los procesos biológicos y la conducta, intentando establecer los patrones de funcionamiento. Se centra en el estudio del sistema nervioso y el aparato circulatorio, principalmente su función de distribución hormonal. ¿Es de las más antiguas? Sí, porque va relacionada a la medicina. La medicina es una ciencia antiguísima que empieza desde Galeno, desde Hipócrates, de los antiguos griegos, donde decían, sí, se empiezan a hacer las primeras disecciones de cerebros, del aparato del cuerpo humano, para poder entender qué estaba pasando ello. Incluso Sigmund Freud hizo diferentes estudios sobre las afasias. ¿Qué son las afasias? Un daño en el cerebro que te pide ya sea algo en específico, una actividad en específico, como lectura, como ver, como hablar, como escribir, algo así, ¿va? En esa parte, nosotros estamos enlazados por diferentes áreas. Como psicólogos no podemos decir solamente mi área es la psicología. A nosotros se nos cataloga como una ciencia natural, una ciencia social, y en algunas universidades, algunos decálogos, se nos establece como también una ciencia médica. En este apartado, pues nosotros vamos a compartir las ciencias sociales como la psicología, la sociología, la economía, la antropología y todos ellos. ¿Por qué? Porque estudiamos el comportamiento humano. De ciencias de la salud, con la psiquiatría, con la endocrinología, la inmunología, genética, etcétera, 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 ¿no? Las neurociencias, neuropsicología, neurología, psicobiología, entre otras, ¿no? Por eso el psicólogo es tan versátil, tan flexible, porque puede estar en diferentes áreas. En el área genética, ¿no? Es algo fantástico, decir cómo el psicólogo puede actuar en todo ello, ¿no? Dices que muchas veces el hijo no tiene los comportamientos regulares de los padres, ¿no? Uno dice, pensaría mal. Decir, híjole, creo que no es de él. Creo que no hay ciertos indicadores que me están diciendo, no se parece nada. Pero seguramente puede ser de una cuestión de un antepasado, un abuelo, un bisabuelo que haya obtenido ese carácter, esa cuestión genética, ¿no? Pero en el otro caso, pues sí, también podemos hablar de que pues, puede ser una adopción, puede ser una infidelidad y muchísimas más cosas, ¿no? En ese caso, pues se haría un estudio genético, ¿no? Que son carísimos. Un estudio genético cuesta alrededor de 15,000 pesos. Y es algo pues que te aclara muchísimas dudas, ¿no? Te dice qué enfermedad puedes estar predispuesto, de dónde vienes, dónde son tus raíces y muchísimas cosas más, ¿no? Las señales usadas habitualmente en la psicofisiología son la psicofisiología moderna utiliza muchos tipos de señales distintas, tales como potenciales evocados, potenciales relacionados con eventos, ondas cerebrales, donde pueden hacer un estudio como un electroencefalograma, que es básicamente aquello que sale en las películas, ¿no? No sé si alguien de ustedes vio las series de Doctor House, Grey's Anatomy, todas ellas, donde pues entraban a un aparato enorme y empezaban a observar, ¿no? Y de repente el cerebro se empezaba a iluminar. Ese es un electroencefalograma, un tomógrafo, es el aparato, ¿no? Pero te ayuda a tener toda esa parte del funcionamiento del cerebro. Nuestro cerebro se activa acorde a lo que nosotros estemos pensando, sintiendo, percibiendo. Por ejemplo, una reacción tan sencilla de identificar en el ser humano es cuando están enamorados. El acto de ver a la persona amada hace que la pupila se dilate, se haga más grande. Por eso decía Freud que el acto de enamorarse es un acto de locura. ¿Por qué? Porque es el acto más cercano.
El enamorarse es como si estuvieras drogado. Así te lo digo todo, ¿no? Por eso sientes una omnipotencia de decir, sí, yo voy a cruzar montes, ciclones, dragones, volcanes y todo por irla a encontrar, por irle a encontrar, ¿no? Y sí, de repente dices, híjole, sé que vive en tal barrio y es ese barrio peligroso. Sí, pero por amor pueden, sí, porque es un estado de locura, tanto psíquicamente como biológicamente. ¿Por qué? Porque hay una constante segregación de hormonas, oxitocina, tiamina, de adrenalina y todas aquellas que terminen en ina. Por eso cada vez que ven al amado, a la amada, llegan a su casa y se duermen como bebés, pues sí, porque su cuerpo estuvo lleno de todas esas sustancias, ahora lo tienes que dejar descansar, que es lo mismo que pasa en el coito, ¿no? En esa parte hay muchísimas técnicas, muchísimos apartados donde el psicofisiólogo puede descubrir si hay algún malestar o hay ciertos indicadores de un malestar. Desde el ritmo cardíaco. Por ejemplo, cuando uno de los síntomas que llegan a presentar muchas personas que llegan a ansiedad. Yo suelo trabajar mucho con ansiedad y depresiones, me especializo en esas dos áreas. Y la ansiedad llegan a referir los síntomas, ¿no? Recuerden que el síntoma es algo subjetivo que menciona el paciente. El signo es algo que ya es más tangible, algo que dices, bueno, acorde a tus síntomas, yo puedo identificar esto, acorde a alguna teoría, acorde a indicadores, esos serían los signos, ¿va? Ahora, ¿qué pasa ahí? El paciente dice, es que, no sé, me empecé a llenar de paño, sentía como que me iba a dar un infarto, ya me hicieron todos los estudios, salí bien, sí, ese es un signo de ansiedad, que sientan que pues les va a dar un infarto, incluso el ritmo cardíaco aumenta, pero no aumenta para que te dé un infarto, aumenta porque tu respiración se empieza a acelerar. Y obviamente cuando estás aumentando la respiración, esa parte del ritmo cardíaco pues va a aumentar, ¿no? Porque estás mandando más oxígeno a todo el cuerpo, ¿no? Esos indicadores, esos señales, pues ustedes lo pueden ver aquí en la diapositiva, que son algo que nos va a mostrar algo. Desde esa señal, cuando hay un estudio del cerebro, se pueden ver las onditas cerebrales. Las típicas que suben y bajan, similares a un electrocardiograma, la del corazón. Sino, en esa parte van subiendo y bajando, y de repente cuando hay una muerte cerebral, pues ya no hay ondas, queda plana. Queda plana. Algo similar cuando hay coma. Cuando hay un coma, ya sea inducido o por alguna enfermedad, las ondas cerebrales bajan, pero hay un indicador de que de repente suben. Mira, por eso se les sugiere a los familiares que una persona en coma se les siga hablando, se les siga contando cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces los sentidos aún siguen ahí latentes, ¿no? Había un libro que se llamaba El Esclavo, si no mal me equivoco, que hablaba de todo ello, donde una persona que entraba en coma y escuchaba todo lo que pasaba a su alrededor, desde los doctores queriendo vender sus órganos, desde la madre despidiéndose, etcétera, ¿no? ¿Hay aplicaciones para la psicofisiología? Sí. Se utiliza a menudo para estudiar las respuestas de los mecanismos de la atención y las emociones a los estímulos. Cuando hay diferentes estímulos, por ejemplo, se ve mucho cuando se trata de algún síndrome o algún trastorno. Por ejemplo, un síndrome de Down. Recuerden que el síndrome de Down es una trisonomía en el gen 21. ¿Qué es lo que pasa? No es culpa ni de la mamá, no es culpa ni del papá, es simplemente porque algún gen no se pudo dividir, no se pudo absorber correctamente, no se pudo dividir correctamente, y es algo que sucede, a todo mundo le puede suceder.
¿Por qué? Porque es una cuestión genética. Cuestiones como síndrome de espectro autista o autismo, que se va a catalogar en diferentes niveles, nivel 1, 2 y 3, síndrome de Tourette, una cuestión de Kant, sí, síndrome de Kant creo que se llama, es muy similar al síndrome de Down, Asperger, un retraso mental y todo ello, se tienen que llevar con un especialista, incluso el TDAH y TDA, ¿no? Trastorno de déficit de atención y trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que realmente el déficit de atención, algunas teorías te dicen que no existe, simplemente es una mala focalización de la energía del niño ante ciertas situaciones. Y es cierto, yo he trabajado casi 15 años en el ámbito educativo y muchas veces en esos años tuve mucho tiempo en primarias y los maestros siempre decían es que tiene TDA. Le digo, ¿quién es usted para diagnosticar a un alumno? Usted no tiene ni la carrera de psicología, no es psiquiatra, no es neurólogo, no es un psiquiatra. ¿En qué se basa? En que el niño tiene TDA. Ah, es que no se queda quieto. Pues si cambiara sus materias o algo más entretenido, más ameno para el niño, pues posiblemente te ponga atención, pero si nomás los pones a leer y a hacer resúmenes, pues claro que no, es un niño. Y de los, no sé, póngale de unos 20 casos, uno decía, tiene un indicador, pero todos los demás simplemente eran niños. Entonces, en esta parte del psicofisiólogo, entra en su labor, entra en esta parte de decir, vamos a analizar, vamos a ver patrones de comportamiento, aplicar pruebas, porque hay pruebas para todo, pruebas de personalidad, pruebas proyectivas, psicométricos, pruebas para identificar daño cognitivo. Y muchas veces no las conocemos porque, sinceramente, muchas veces nos las enseñan, ¿no? Entonces, en esa parte tenemos que también nosotros buscar por parte externa a todos nosotros, ¿vale? Existen dos enfoques en la psicofisiología, el dualismo y el monitismo. El dualismo viene de una dualidad de ambos, ¿no? Cuerpo, mente, conducta, pensamiento. Y el monitismo viene del mono, que es uno, que solamente se enfoca en uno. Hay un mal funcionamiento a nivel cerebral, pues sé que va a haber un mal funcionamiento en esa parte conductual, ¿no? El dualismo se nos dice que es la creencia en la naturaleza dual de la realidad. La mente y el cuerpo están separados, el cuerpo de manera ordinaria para la mente no. Esta parte viene desde Aristóteles, de Platón, donde se nos decía que la mente y el cuerpo estaban separados. Es una teoría un poquito vieja que algunas veces se sigue aplicando, por ejemplo en el conductismo. En el conductismo se sigue aplicando porque ellos dicen que la conducta ayudará a modificar tu vida, ¿no? A ellos no les interesa el pensamiento, no les interesa la mente. Dicen que pues, tú cambiando tu forma de actuar, cambiarás tu forma de pensar. Y sí tiene algo que ver, pero muchas veces ese acto de separar mente y cuerpo es un acto pues un poquito antiguo, ¿no? Obviamente que los antiguos griegos lo mencionaban con este dualismo, pero con el alma, ¿no? El dualismo, hay una realidad tanto interna como externa. Es decir, yo controlo lo que digo, mas no lo que percibe el otro o cómo lo entiende el otro. Ah, es que yo te dije, ay, mana, te ves bien guapa. Y la mana le pudo haber tomado como sarcasmo. Por eso es una realidad dual, donde no puedo controlar lo que pasa afuera, ¿va? El monitismo.
El monismo, perdón, sostiene que todo el universo consiste en una materia y energía. La mente es un fenómeno producido por el funcionamiento del sistema nervioso. Esta parte nos vamos a meter un poquito tal vez con una cuestión de, híjole, no sé ni cómo decírselos, de psicomagia, de espiritualidad, de muchísimas cosas de esta índole. No significa que esté mal. ¿Por qué? Porque si ustedes conectaran un, un multímetro, que es el aparato que se ocupa para medir las ondas eléctricas al cerebro, el cerebro daría electricidad. Todo nuestro comportamiento, nuestros movimientos son manejados por una cuestión eléctrica, choques eléctricos desde el cerebro hacia el cuerpo. Por eso los doctores de repente inducen ciertos movimientos. ¿Por qué? Porque es parte del examen, ¿no? Esos movimientos son controlados por el sistema nervioso, como ya los decíamos, desde el cerebro hacia abajo. En esta parte del monismo, decía que pues como todos somos energía, seguramente algo externo te puede llegar a afectar. ¿Por qué? Porque decían ciertos físicos, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y en esa situación, pues sí, puede ser que tú llegues a percibir cosas ajenas a tu cuerpo, ¿va? No me meto más porque sería un tema un tanto complicado, ¿no? El origen de la psicofisiología se lo debemos al que es considerado el padre de la psicología moderna, que es Wilhelm Wundt. Él es un psicólogo que estableció el primer laboratorio de psicología en Lemskin, Alemania. Él lo que quería decir, quiero volver la psicología a una ciencia. Y se empieza a meter toda esta parte. ¿Cómo la vuelvo ciencia? Pues llevándole al método científico. Y para llevarlo al método científico tengo que llevarlo a un ambiente controlado, donde se les producían estímulos a los participantes, sí, pero era esa parte, ¿no? Wilhelm Wundt, nunca lo olviden, es el padre de la psicología moderna que estudiaba las conductas en un ambiente controlado, ¿no? A él se lo debemos. De igual tenemos personajes como René Descartes o René Descartes, dado que era francés. En esta situación, él era filósofo francés, el padre de la filosofía moderna, ¿no? Ahí yo les recomiendo que lean un poquito de René Descartes, las reglas de René Descartes, y van a encontrar muchísimo material que se ocupa dentro de terapia, ¿no? La regla 10, por ahí pónganle énfasis. Supuso que el mundo era una entidad puramente mecánica que seguía su camino sin intervención divina. Simplemente decía, el humano actúa porque tiene que actuar. No hay una cuestión divina que te esté mencionando que actúes de tal forma. Y era lo que yo les decía, en la Edad Media, en la edad del oscurantismo, se creía que todos esos malestares eran un malestar divino, ¿no? Que había un castigo divino que te llevaba a que tú actuaras de esta forma, ¿no? Observó que algunos movimientos del cuerpo humano eran automáticos e involuntarios. Por ejemplo, el respirar. Nosotros no estamos concentrados todos los días, vamos a respirar, no, es automático. El ritmo cardíaco, los latidos del corazón, e incluso el parpadeo, sí lo podemos controlar, pero se vuelve algo automático. Cuando sentimos necesario parpadear, lo llevamos a cabo, ¿va? Llamo las acciones citadas reflejos, doblarse de sí mismo. El reflejo es básicamente aquello que es involuntario. Por ejemplo, si yo les aventara una luz en este momento, seguramente su pupila se dilataría. Por ejemplo, déjenme prender la lámpara aquí del celular. A ver si se prende. Ahí está, ¿no? Si ustedes, voy a hacer este acto, ¿no? Van a ver mi pupila, cómo se va a dilatar. Se hizo chiquita, ¿no? ¿Por qué? Porque está impidiendo que la luz entre.
Ese acto es un acto involuntario, es un reflejo de mi cuerpo, ¿no? Entonces, esa parte tenemos que checarla. Entonces, deja, ya apago mi lámpara. Él fue el primero en sugerir la existencia entre la mente y el cuerpo humano. A partir de ahí tenemos diferentes autores, por ejemplo, Luigi Galvani y Johannes Müller. Él es parte de la filosofía experimental que se retoma en la Gestalt, que ya la veremos más adelante. Por lo tanto, Luigi Galvani fue un filósofo que descubrió el estímulo eléctrico de los nervios de una rana, provocada la contracción de músculos en lo que estaba unido. Por ejemplo, ustedes en la pierna de repente le dan sus golpecitos y ¿qué es lo que pasa? Lanzan la patada. Ese es un estímulo. Cuando nosotros producimos electricidad a cierta parte del cuerpo, es por ejemplo cuando agarran en las ferias que dicen agarren si nos van a dar toques, de repente las manos empiezan a hacer así. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo electricidad al cuerpo y hace que se contraiga el nervio. Por eso se les doblan las manos y ya no pueden abrir los dedos. Eso es gracias a Luigi Galvani, que obviamente no lo citamos, decimos, mira, cuando ustedes quisieron eso es Luigi Galvani. No, simplemente se lo debemos a él. Por eso las disecciones en nuestra carrera pues tendrían que ser parte de ello. Sé que ahorita el derecho a los animales, todo ello es fantástico, pero cuando toda esta parte se hizo por primera vez, se hizo para un fin que era tal vez curar, tal vez la investigación, el avance. Entonces muchas veces es necesario hacer estas prácticas como lo del cerebro. Yo sé que si tuviéramos muchísimo más tiempo pues haríamos la disección de una pata de pollo, la disección de una rata de laboratorio, incluso de una rana. ¿Por qué? Porque son necesarias. Pero como no es así, solamente con el cerebro, ¿vale? En esta parte, Müller nos dice que la doctrina de las energías nerviosas específicas, los mensajes de los nervios diferentes perciben de forma diferente. No es lo mismo cómo perciben estos nervios que los de la cara. Por eso muchas de las teorías, muchas de las prácticas, terapias alternativas que se les llama, por ejemplo la acupuntura, pues van en ciertas partes del cuerpo, de la cara, del donde sea, para provocar un estímulo. Entonces van sobre diferentes nervios, ¿va? Pierre Florence, filósofo francés del siglo XIX, eliminó varias partes del cerebro animal y observó su conducta en métodos denominados como abrasión experimental. ¿Qué es lo que hacía? Les abría el cráneo a los animalitos, les quitaba una partecita del cerebro para ver cómo se afectaba su comportamiento. Es cierto que las gallinas pueden seguir corriendo por algunos segundos cuando son decapitadas, sí. ¿Por qué? Porque aún hay estímulos nerviosos. Incluso cuando ustedes, no ustedes, cuando el forense, cuando el embalsamador está abriendo un cuerpo, de repente el cuerpo se llega a mover. ¿Por qué? Porque el cuerpo aún tiene ciertos movimientos, tanto de que le llegan a cortar y se para el cuerpo, eso me tocó verlo, o simplemente que el cuerpo mueve los ojos. Es algo escabroso, algo terrífico, pues sí, pero al final al cabo si lo vemos de una cuestión fisiológica es parte de. En el caso de Paul Broca, él es el que descubre un área del cerebro donde nosotros denominamos el área de Broca, que se encarga del habla. El habla, lo que estoy haciendo yo, hablar, junto con Wernicke, el área de Wernicke, que es el área que se encarga de
decodificar toda esa parte del habla. Hermann von Helmont, médico y fisiólogo alemán, diseñó la fórmula matemática de la ley de la conservación de energía. Es decir, qué tanta energía invierto yo en mis movimientos, en mi día cotidiano, y etcétera. Un poquito más desarrollado, claro está. Inventó el oftalmoscopio. Cuando vamos al oftalmólogo, nos hablamos de los ojos. Diseño de una importante teoría de la visión y ceguera del color, que se enfocó mucho en esta parte de la vista, ¿va? Estudió la audición y la música, muchos procesos fisiológicos. Fue el primer científico en pretender medir la velocidad de conducción de los nervios. Básicamente él se enfocó mucho en estos nervios de reacción. Recuerde que nuestros ojos tienen nervios directos al cerebro. Por eso una infección de ojo o una infección de muela, en especial las de arriba, son bien peligrosas. ¿Por qué? Porque una infección que se llega a pasar al cerebro muy difícilmente se cura, ¿vale? Por eso hay que prestarle atención a nuestro cuerpo. De ahí pues tenemos que retomar a autores como Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución. Nos decía que el ser humano había evolucionado del primate, yendo evolucionando acorde a las necesidades que se iban presentando, al igual que nuestro cerebro. Se nos perdieron diferentes capacidades en nuestro cuerpo, sí. Hubo evolución, sí. Por ejemplo, nuestras manos. La gran diferencia que tenemos de los primates, aquí lo tenemos, el pulgar, el uso del pulgar, porque de ahí en fuera nos parecemos mucho físicamente, que ya internamente al animal que más nos parecemos es al cerdo, dado que ya se han hecho otras partes animales de cerdo al humano, ¿no? Pero hay vestigios de todas esas partes de la evolución. Él nos decía que si algo no funciona se iba a extinguir. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, el apéndice. El apéndice es un órgano que ya no funciona. Antes era un órgano que cuando pues, nuestros antepasados comían las semillas, todo ahí, se alojaban ahí y se iban digiriendo. Algo en esa época era normal porque no había la higiene. Hoy en día es una tripa que te da lata y te duele. Las muelas de juicio. Las muelas de juicio, ¿para qué te sirven hoy? Para enchuecarte la boca. Pero en nuestros antepasados la boca estaba más grande y esas muelas de juicio eran las más duras. ¿Por qué? Porque tenían que comer carne cruda, tenían que romper huesos, tenían que tener esa alimentación con alimentos pues no procesados, no como nosotros. Entonces esa muela trituraba todo. Hoy en día ya no sirve. Tenemos un hueso que es un vestigio del cuerpo primitivo, que es el coxis, que era donde salía la cola del primate, ¿vale? Si la quieres ver desde el lado de Darwin, si no, pues bueno, podemos, se argumenta desde el lado religioso y todo ello, ¿no? No pasa nada aquí, todo es bienvenido. ¿Qué pasa con los procesos mentales? También llamados procesos cognitivos, representan el funcionamiento de la mente y la manera como a través de estos procesos los individuos interactúan adecuadamente con el mundo, memorizan, solucionan, disciernen, reflexionan y comunican. Esos son procesos mentales, que ya son un proceso en el cual el ser humano ha ido evolucionando. Tenemos esa memoria tanto a corto y largo plazo. ¿Hay una solución? Claro que sí, los animales tienen esto, sí, pero es un proceso instintivo, ¿vale? Estos procesos se dividen en procesos mentales simples y complejos. Simples es la percepción que estoy percibiendo de mi entorno, la atención y la memoria. Y los complejos vienen del pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Hay un procesamiento de todo ello. Primero, presto atención, percibo, o sea, hay una memoria. Pero después, ¿qué es lo que pasa?
Yo analizo, ya percibí, ahora le doy un pensamiento. Por eso se dice que las emociones solamente duran unos segundos. Ya vamos a ver la fisiología de las emociones en el módulo 3, si no me equivoco. Se dice que la emoción solamente dura 50 segundos, 50 y tantos. Y a partir de ahí se queda un pensamiento. Por eso el pensamiento puede durar años, años, años y duele. Pero la emoción simplemente fue efímera. Así como llegó, se fue. Los procesos mentales simples, pues viene la percepción que implica la información del mundo físico en imágenes mentales y es también la continuación fisiológica de procesos de sensación, ¿no? Es esa parte, primero siento, después percibo. En esta parte van a encontrar diferentes imágenes que son diferentes leyes de la Gestalt. Por ejemplo, en la imagen que está del lado izquierdo, se puede ver dos rostros mirándose fijamente de perfil o una copa. Que todo ese procesamiento es una parte de percepción. En la otra imagen, pues pueden ver las personas, ¿no? De cuántos troncos hay, cuántos maderos. O en el de abajo, los rostros, dos rostros esqueléticos o un tipo rostro tipo faraón, ¿no? Y esa parte viene de la percepción. En la cuestión de la atención, pues se implican diferentes estímulos, diferentes procesos mentales que te llevan a esa parte de la atención. En esta parte de atención podemos dividirlo tanto a atención sensorial, que siento, atención intelectual, que tiene que ver con el IQ, atención espontánea, que es algo que surge de un momento en otro, en un hecho sorpresivo, y la atención voluntaria, lo que se hace en la escuela, prestar atención voluntariamente, ¿no? Entonces esos procesos simples, procesos complejos que ya se los dejo aquí, para que ustedes los vayan percibiendo, los vayan anotando con calma, los vayan estudiando, tenemos que entender que todo eso tiene que ver desde aquí. Por eso la psicofisiología. Sin esto no existimos. El cerebro de una gallina es diminuto. El de nosotros no es tan grande. Créanme que esta cabeza, su cerebro no es más grande, ha de ser un tanto así, no mucho. Y eso estoy exagerando. Lo que abarca más es el cráneo. Esto duro que te sentimos es el cráneo que está protegiendo el cerebro, pero el cerebro no es tan grande como creemos. Los cerebros más grandes que existen pues es el del elefante, que tiene una memoria pues, a largo plazo enorme, o el del delfín. Pero cuando hablamos de un primate, pues se parece mucho a nuestro cerebro. El de la gallina es tan chiquitito. Por eso sus procesos mentales son tan cortos, ¿vale? Entonces, me dio un gusto volverles a ver. Deseo que este cuatrimestre sea fructífero para ustedes y que su aprendizaje sea enorme. Muchísimas gracias.